terminé. Ustedes se preguntarán qué es esto. Pues déjenme contarles que esto es una representación de un aula. Miren, tenemos aquí a los alumnos y tenemos acá al maestro dando un importante mensaje para todos los peluches. Y es que Jesús nos ama. Y esto, chicos, tiene mucho que ver, mucho que ver con la lección que vamos a ver el día de hoy. Hoy terminaremos nuestra serie sobre el apóstol Pablo y en la historia de hoy, el apóstol Pablo sirve de maestro para otros apóstoles. ¿Qué tal si revisamos la historia que está basada en uno de los capítulos de la epístola de Gálatas? Comencemos. Recordarán ustedes que el apóstol Pablo fue llamado para hablarle a los gentiles. Los gentiles son aquellas personas que no son judías, así como tú y yo. Nosotros no nacimos en el pueblo de Israel, pero creemos en Jesús. Y a nosotros fue a quienes Pablo les fue a hablar, a los que no habían nacido judíos, o sea, del pueblo de Israel, y que nunca habían escuchado del Señor. Y sin embargo, Dios los amaba y por eso envió a Pablo para que les hablara a los griegos, a los romanos y a todas las personas que vivían en aquel entonces y que no eran judíos. Por otro lado, el apóstol Pedro se dedicó a hablarle a los judíos, a los que habían nacido bajo la ley, conocían las escrituras, pero no sabían quién era Jesús. Y juntos, ambos le hablaron a los antiguos del amor de Dios manifestado en la cruz del Calvario. Porque el amor de Dios es el que envió a su Hijo a morir por nosotros, para que seamos limpios de nuestros pecados y tengamos esperanza de que un día vamos a estar con el Señor. Pues bien, Pablo una vez tuvo que enseñarle una lección muy fuerte al apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro ya había conocido a algunos que no eran judíos y que creían en Jesús. Pero vinieron otros y empezaron a decirle, no, que tú no tienes que juntarte con ellos porque ellos no son judíos, ellos saben cómo viven. Y Pedro, presionado por toda esa gente que le decía esas cosas, empezó a separarse de los hermanos que no eran judíos. Y entonces Pablo tomó un lápiz, tomó papel y le escribió al apóstol Pedro: no hagas eso, no cambies tu manera de ser con los que no son judíos. Recuerda que ellos también son cristianos, son hijos de Dios, son creyentes en el Señor. Tú tienes que portarte bien con ellos también. O sea que el apóstol Pablo corrigió la conducta de Pedro. ¿Por qué? Porque él se había dejado influenciar por esas personas que juzgaban y se creían mejores que otros. Este pasaje de los dos apóstoles está recogido en el capítulo 2 de la epístola o carta del apóstol Pablo a los Gálatas, y es donde Pablo corrige a Pedro. Y tú pensarás, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Pues tiene mucho que ver contigo. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado a nosotros a no creernos mejor que otros o despreciar a las personas que son diferentes a nosotros. La Biblia dice que si nosotros, 1, reconocemos que somos pecadores, 2, le pedimos perdón al Señor y 3, confesamos que el Señor es nuestro Señor y confiamos en Él, somos hechos hijos del Padre y entonces somos hermanos con todos los que creen en el Señor. Aunque yo sea morenita y el otro sea canchito, aunque yo aplauda mucho y el otro cante solemnemente, aunque el otro sea alto y yo sea bajita, aunque uno sea delgado y el otro sea más gordito, no importa. El Señor no hace excepción de personas, no hace diferencia y nosotros tampoco. Tenemos un mensaje que dar y ese es que el Señor nos ama y que nos perdonó de nuestros pecados. Y si alguna vez tú te sientes tentado a decir no, con Él no, Él no, o no, yo no quiero estar con Él, recuerda que Cristo no haría eso. Y eso me recuerda mucho al versículo que es nuestro verso lema para el día de hoy, que se encuentra en Gálatas 2:20. Y te cuento, es uno de los versículos que más me gusta de la Biblia. Y dice así:
Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nuevamente, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que, la próxima vez que sientas deseos de hacer algo que no le agrada a Dios, recuerda que ya no vives tú. El que vive ahora en ti es Cristo. Y todo lo que tú vivas lo debes vivir en la fe del Hijo de Dios, que se murió y se entregó por ti. Tal como vimos en la clase de los peluchitos, que eso es lo que ellos están aprendiendo. Primero lo aprendes tú, luego lo enseñas a los demás. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, y si ustedes quieren aprender más, recuerden repasar las cartas del apóstol Pablo. Hay muchas maneras de hacerlo. Primero que nada, recuerda que Dios te va a dar siempre a ti de su Espíritu Santo para que tú conozcas y sepas más del Señor. Hemos estado aprendiendo del apóstol Pablo durante unas semanas atrás para el día de hoy. Así es que recuerda siempre, el Señor tiene mucho que enseñarte. Y si quieres aprender más sobre el apóstol Pablo, recuerda pedir tu material a la dirección que aparece en pantalla. ¡Nos vemos!